Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer estar de vuelta después de un largo tiempo de ausencia. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y búsqueda de crecer personalmente y espiritualmente. Hoy he sentido la necesidad de hablar de esto porque sé que causa mucha duda a muchas personas que conozco y sé que a ti también. Hace tiempo que he estado escuchando el término la religión madre o cambiarse de la religión madre, y esto refiriéndose a una denominación cristiana específicamente. Es decir, bautista, presbiteriana, pentecostal, metodista, catolicismo, etcétera, 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 etcétera. Y hay que hacer distinción entre una denominación y una secta y religiones para entender bien esto, así que te lo explico. La denominación dentro del mismo cristianismo son movimientos que difieren en algunos asuntos doctrinales, pero mantienen una base doctrinal común. Las sectas concuerdan con las denominaciones, pero poseen características que las ubican en prácticas muy estrictas. Dicen ser cristianos, pero niegan una o más de los puntos esenciales de la fe cristiana, como la deidad de Cristo. La gran mayoría de las denominaciones y hasta sectas reclama ser la religión verdadera o la iglesia verdadera y desprecian a todos los demás. Esto es un signo de inmadurez espiritual y de mucha ignorancia. Y vamos a ver por qué. Quizás lo que voy a hablar en este video pueda ser un poco polémico para algunos y puedes no estar de acuerdo conmigo. De hecho, no te estoy pidiendo estar de acuerdo conmigo, pero te pido hacer el ejercicio de estudiar lo que estoy diciendo por cuenta propia, sin el prejuicio del conocimiento que has aceptado sin cuestionar. Y si vas a escribir un comentario, te pido que seamos muy conversacionales, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que iglesia significa. Y es muy común que usemos ese término para referirnos al templo, al local o al lugar en donde nos congregamos o nos reunimos. Pero no es el lugar. También lo usamos para referirnos a la religión como institución, pero tampoco es así. Es decir, no porque tus padres son de alguna religión cristiana significa que tú lo seas también por consecuencia o por herencia. Si no has tomado esa decisión por ti mismo y si no estás completamente convencido, entonces no eres parte de esa iglesia. Y esto va a ser muy importante más adelante en tu vida. A lo largo de los años hemos presenciado una guerra interminable entre católicos y evangélicos reclamando cada una ser la iglesia verdadera. Y esto desde el siglo XVI, cuando se intentó reformar a la iglesia. Entonces surgen divisiones fuera del catolicismo como los luteranos, la iglesia reformada, los anabaptistas y los anglicanos. Y después surgen otras denominaciones que surgen de estas en la iglesia evangélica. Pero déjame te explico esto rápidamente. La religión a la que pertenecemos todos los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que murió para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día, es la religión cristiana. Esta es la religión que tiene más de 2000 años. La religión no se llama católico, bautista, pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada una de estas forman un vitral, a través de la cual pasa la luz y nos ilumina de muchos colores. Y si te acercas y ves uno de los cristales de ese vitral, vas a ver un cristal rodeado de plomo. Y puedes llegar a pensar que eso es todo el cuadro, sin darte cuenta que si te alejas un poco y sales de ese solo cristal, puedes ver una obra de arte impactante y muy hermosa. Lamento decirte que la salvación no está guardada en una denominación, sino que la salvación es por Cristo. Ahora, el término bíblico en el idioma original es eclesia, que en la traducción literal puede ser una asamblea y es usado para referirse a una congregación. Y si te das cuenta, la raíz no está hablando de un edificio o una institución, sino que se refiere directamente a las personas. Ya sabemos que la iglesia no es un edificio, ni tampoco es una denominación. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es la iglesia? Vamos a 1 Corintios 12, 21. Vamos a leerlo juntos. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres,
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, y no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, o sea, como Él quiso. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Entonces, ¿cuántos cuerpos hay? Uno solo. Y ese cuerpo tiene muchos miembros que forman a ese solo cuerpo. Así Pablo ocupa esta ilustración para comparar a la iglesia como un cuerpo. Es decir, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. En nosotros mora el mismo espíritu, porque solamente existe uno. No está el espíritu de los metodistas, no está el espíritu de los bautistas, no está el espíritu de los católicos, es un solo espíritu. Y Pablo dice que no importa si eres judío, gentil, esclavo o libre. Y en una misma oración decir judíos y gentiles hablando de que son uno solo, seguramente muchos rasgaron sus vestiduras. Pero era necesario que se tomara ese atrevimiento para hacer muy claro que la iglesia, como cuerpo de Cristo, no tiene distinción de razas, de géneros, funciones, ni profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, cuando visitó la casa de Cornelio, y esto es en Hechos 10, 24, 48, al principio dejó claro que como judío para él era ilícito hacerlo, pero Dios le había mostrado que ese pensamiento estaba equivocado y que no debía llamar a ningún hombre inmundo. Cornelio le contó lo que había pasado, que un varón con vestido resplandeciente le dijo que mandara llamar a Pedro y que él le hablaría. Entonces Pedro le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y empezó a hablarle de Jesús. Y le habló del Evangelio de Cristo, y mientras Pedro le compartía el Evangelio a este hombre, que él antes pensaba como inmundo, de pronto el Espíritu Santo entró en todos los que estaban escuchando a Pedro. Y los judíos que iban con Pedro se sacaron de onda y se impactaron que el Espíritu Santo también se derramaba sobre gentiles. Y entonces, ¿qué dijo Pedro? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es increíble e impresionante la revelación que Pedro recibió en este momento. Pensaban que solamente los judíos recibirían la salvación de Cristo, porque solamente los judíos esperaban a un Mesías. Los gentiles no, ellos no esperaban un Mesías. Pero así como los judíos, los gentiles también necesitaban salvación. Y Dios se lo hizo ver a Pedro en ese momento. Si Dios no hizo distinción de judíos, el pueblo de Dios, y de gentiles, considerados inmundos por los judíos, ¿crees tú que haría distinción entre cristianos? Y entonces, si todos tenemos el mismo espíritu, ¿por qué existen diferencias doctrinales entre cristianos si estudiamos la misma Biblia y tenemos el mismo espíritu? ¿No tendríamos entonces que estar todos de acuerdo? Utópicamente, sí. En un mundo perfecto, todos entenderían la unidad que se describe en Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, que dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y entonces todos seríamos de un mismo sentir. La realidad es que, aunque nuestro pecado ha sido perdonado en Cristo Jesús y el Espíritu Santo mora en nosotros, aún está la posibilidad de pecar. Aún está nuestra tendencia a hacer lo malo y nos lleva a no siempre estar abiertos a escuchar al Espíritu Santo, especialmente cuando estudiamos la Biblia. Y por falta de estudio concienzudo de la palabra de Dios, caemos en ignorancias,
caemos en el peligro de aceptar dogmas y doctrinas sin cuestionar absolutamente nada, aunque éstas no estén apegadas a la palabra de Dios. Puedes preguntarle a cualquier maestro y siempre va a haber un estudiante que se resista a aprender por muy bueno que sea ese maestro. Por eso hay quienes interpretan la Biblia de diferentes maneras, simplemente por no saber escuchar las enseñanzas del Espíritu Santo y no dejarse guiar por él. Porque la Biblia tiene una sola interpretación, déjame decirte. Decir que tiene muchas interpretaciones es decir que Dios no es claro para hablar. Y si no es claro para hablar, entonces no es perfecto. Y a reserva de lo que otros pudieran pensar, yo creo en un Dios que es perfecto, soberano y todopoderoso. Hay muchas personas en las iglesias que se colocan la etiqueta de cristianos, pero no necesariamente en realidad lo son, porque no ha habido una verdadera transformación en su corazón. Y a veces las malas interpretaciones y falsas enseñanzas vienen de fuentes como esta. Personas que dicen ser cristianos, pero que su corazón está muy lejos de eso. Su corazón está muy lejos de él. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso hay malas interpretaciones. Y cabe decir que la Biblia no se interpreta a la luz de las tradiciones o lo que la iglesia dice. Debería ser eso al revés, cuestionar a la luz de la Biblia las tradiciones y lo que la iglesia dice. Entre estas discusiones hay quienes consideran sectas a quienes no forman parte de su denominación, y esto causa muchas discusiones aún entre familias, porque unos son evangélicos y otros son católicos, y ambos reclaman tener la razón y estar en la religión correcta, porque eso es lo que les han enseñado y es lo que han aceptado sin cuestionarlo. Y curiosamente les parece más aberrante que su familiar sea de otra denominación sin darse cuenta que la misma palabra de Dios dice que la inmoralidad sexual, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, todas esas son aberrantes para Dios. Esto está en Gálatas 5, 19, 21 y Pablo las cataloga como las obras de la carne, las cuales a los que las practican no heredarán el reino de Dios, y así lo dice textualmente. Esta es una clara falta de estudio de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia. Puedes ser evangélico, puedes ser católico y aún así no ser hijo de Dios, aún así no ser salvo. ¿Por qué? No ha habido una transformación y tus frutos lo demuestran. ¿Estás enfocado en llenar tu iglesia de feligreses o defender tu denominación? ¿O te ocupas realmente por ser un hombre o mujer temeroso de Dios que desea hacer lo bueno, hacer la voluntad de Dios y ser conformado a la imagen de Cristo? Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Debemos ser transformados a su imagen y semejanza. El velo es quitado, se abren nuestros ojos, ahora conocemos la verdad. Ahora sabemos que es Cristo esa verdad, y nuestra vida debe girar en torno a esa verdad. Entonces nuestra vida es renovada. Somos nuevas criaturas en Él, y el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, y como dice el pasaje, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora te das cuenta. Y hablo a todas las denominaciones. Todas aquellas personas que son agresivos en cuanto a defender su denominación. Todos aquellos que decimos creer en Cristo. Si tu convicción es que Cristo es tu Señor, Cristo te ha dado libertad, entonces déjame decirte que eres cristiano. No es tu denominación la que marca tu vida espiritual, es tu relación personal con Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre si no es por Él. No veas las escrituras a la luz de lo que tu iglesia dice, sino analiza lo que tu iglesia dice a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Puedes tener una relación personal con Dios gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y solo Cristo. No necesitas intermediarios. Esa relación es solo entre tú y Dios Trino y Uno. Y contestando a la pregunta inicial, ¿cuál es la iglesia verdadera? La familia de Dios. Quienes han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Quienes aman a Dios profundamente. Vive por y para los propósitos de Dios, amando a quienes lo rodean. Aquellos quienes predican el Evangelio no solo de dientes para afuera, sino con el ejemplo, con sus vidas, con sus frutos. ¿Cuánto implica ser parte de esta iglesia, no? Pero te digo algo, cuando esto es de corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resto es consecuencia. Se da por amor. Cuando ha habido un cambio verdadero desde adentro, créeme, se nota. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha reflexión para ti. Y voy a dejar mi correo en la descripción por si tienes alguna pregunta, estoy abierto a responderla. Incluso si hay algo en lo que no estás de acuerdo conmigo, también estoy dispuesto a conversarlo. Así que si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Voy a estar subiendo mensajes más seguido. Espero ya no dejar tanto tiempo entre uno y otro. Así que por ahora, muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.